Hoy, a punto de terminar agosto, vamos a hablar de técnicas de cuidado y rejuvenecimiento con uno de los mejores cirujanos plásticos a nivel internacional. Es español, acumula 30 años de experiencia y más de 30.000 pacientes. Ha sido pionero en la implementación de tratamientos e instrumentos innovadores en cirugía plástica, estética y reparadora como Mia. Ahora es el único en Europa en tener la Time Machine. ¿Qué es eso? ¿Se lo está preguntando? Nos lo va a contar él. Bienvenido, Jorge. Buenos días, María. Encantado de estar aquí en El Foco contigo. Pues un placer, porque además, como digo, estamos ya a las puertas de terminar las vacaciones. Sí, ya están acabando. Y a uno le entran muchas curiosidades, ¿no?, acerca del cuidado, de cómo se puede regenerar la piel, qué podemos hacer. Anunciaba ya que tú tienes la Time Machine, que eres el único en Europa. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, la Time Machine es una máquina que lo que hace es reciclar, restaurar y luego aplicar las células madre y otro tipo de células que salen de la grasa. Se necesita muy poca grasa, que se puede sacar incluso con anestesia local, una cantidad de unos 50 centímetros cúbicos. Esa tanto se incuba como se centrifuga dentro de la Time Machine, que te devuelve las células que son bioregeneradoras. Bioregeneradoras significa que van a regenerar los tejidos donde las apliques, ya sea, por ejemplo, una cadera que tenga artrosis, o una rodilla, o un codo, una articulación en general. O sea, vale para temas de salud y también estéticos. Exactamente. Tienes la variante que puedes utilizarlos tanto para estética como para regenerar los tejidos dañados. ¿Cuánto tiempo tarda uno en notarse los efectos desde que se aplica la Time Machine, ¿no?, desde que hace uso de ella? Unos meses, porque al principio las células se instauran y van sacando, por ejemplo, si lo utilizas para mejorar una articulación dañada, que tengas dolor de una artrosis, por ejemplo, de cadera, de rodilla. Tú las aplicas ahí y ellas van a desinflamar la zona y van a empezar a restaurar los tejidos, pero se necesitan unos 2 o 3 meses para que hagan toda su función. ¿Y basta con una sesión? ¿Es suficiente eso? Bueno, depende del paciente. Nosotros recomendamos una sesión, que se mejora muchísimo, y al año valorar si hace falta otra. Has dicho artrosis, artritis. Yo recuerdo hace muchos años hacía con Manuel Torreiglesias un programa de salud y venían médicos especialistas y decían, esto es irreversible, el que lo tiene se tiene que aguantar. O sea, ahora se puede corregir. Se puede corregir. Se puede corregir y por eso se dilata muchas veces la lista de espera para prótesis de cadera o prótesis de rodilla. O sea, se dilata la necesidad de, como último recurso, coger la cirugía. ¿Puede ocurrir que incluso uno llegue a no tener que recurrir a la cirugía? Bueno, porque se recupere tanto que ya no sea necesario, claro. Te lo pongo como ejemplo el mío personal. Yo tenía que hacerme una prótesis de cadera, ya estaba buscando fecha, me hice el tratamiento y de momento esa idea se me ha sacado totalmente de la cabeza. Estamos hablando de temas muy serios como pues, un fallo en la cadera, las articulaciones, pero también decimos que vale para lo estético. ¿Y para lo estético ocurre igual? Si uno, por ejemplo, decide pincharse en la cara esa grasa ya que ha pasado por la Time Machine, ¿cuánto tiempo tarda en verse mejor? ¿Cómo de mejor queda uno? O sea, ¿se nota evidentemente el cambio? ¿Llega uno a rejuvenecer? ¿Qué ocurre? Sí, o sea, hemos de aclarar, de puntualizar, que quede muy claro que no es la grasa la que se inyecta. Se inyecta solo las células que están en la grasa. Claro, por eso he dicho, la grasa que pasa por Time Machine. Entonces, que la gente tiene que saber que una vez pasa por la Time Machine, lo que sale de ahí no es grasa, sino que son las células de la grasa, líquido para entendernos, ¿no? Y eso sí se puede aplicar tanto para rejuvenecimiento facial, por ejemplo, del escote, de las manos, donde se inyecta, tipo mesoterapia, y después esas células van reparando el tejido, van creando también colágeno, van haciendo una regeneración de la piel. Si las traumatizas, si esa piel, una vez puesta las células, la traumatizas con un láser o con un IPL o con una exfoliación tipo peeling,
todo lo que sea estimular, crear un daño a la piel Sí. con radiofrecuencia, con láser, insisto, será mucho mejor el resultado porque entonces las células se van a quedar ahí durante unos meses. Si no estimulas esa piel, las células a las 48, 72 horas, cuando ya han reparado, para entendernos, el propio pinchacito de la aguja para penetrarlas ahí, se van a ir a dormir a la médula ósea. Puede ser algo tan efímero como 48, 72 horas si uno no se hace ese peeling que dices o ese tratamiento de láser, ¿no? Exactamente. Es diferente en una articulación, porque en la articulación al caminar, por ejemplo, si te va la cadera, pues el solo hecho de caminar ya estás traumatizando, ya estás creando un daño allí y por lo tanto se mantienen ahí durante meses las células. Yo insisto en hacerte preguntas porque quien nos esté viendo dice Time Machine, probablemente no lo ha oído usted en su vida y eres el único en Europa que lo tienes, que yo no paro de decir esto, pero es que esto es muy importante. Bueno, ¿no? por eso la gente no lo ha oído. Claro, entonces estamos diciendo, si uno se aplica a las células tiene que también ponerse, bueno, ese líquido, ¿no?, que queda de la grasa, lo que tiene que hacer es o un láser o un peeling, algo que estimule más. Eso ¿Y sí entonces lo qué utiliza efecto para notas? efecto estético, Sí. que es mejorar la piel, la luminosidad, la calidad de la piel, que tú te veas un resultado después de unos meses en que tu piel ha mejorado mucho, ¿no? Pero cuando lo haces para una aplicación funcional, como puede ser un dolor articular, pues entonces no tienes que crear un estímulo después de daño tisular para que se mantengan ahí las células, ¿no? Eso nos lo has dejado claro, pero puede que la duda esté, desde luego yo la tengo, como cuánto se nota ese efecto. O sea, ¿puede llegar a ser no necesario ya un lifting? Por ejemplo, en quien esté pensando en un lifting. No, es más para la calidad de la piel. Esas pieles que están manchadas, con arruguitas, con daño vascular, mejora la calidad de la piel. No tiene un efecto tan potente como un lifting tensor, ¿no? Es la calidad de la piel. Bueno. Pero entonces, claro, para eso se necesita sacar grasa, ¿no? Entonces, a nivel práctico, pocos pacientes vienen para sacarse grasa para después mejorar un poco la piel. Sí, claro. Ese tipo de tratamientos normalmente se lo hacen pacientes que se vienen a hacer una liposucción, que vienen por otro motivo. Oiga, yo me quiero... Entonces yo le digo, vale, yo le hago una liposcultura con alta definición, si quiere incluso, para que se vean los oblicuos, la línea alba, que esté muy bonito. Pero, ¿qué hacemos con la grasa? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo que la grasa que hacemos? Sí, claro. Yo la grasa tengo, ¿la puedo tirar o la podemos utilizar? ¿Así? ¿Y cómo? Pues la podemos utilizar para dos cosas. Una, grasa como tal, sin pasar por la Time Machine, grasa, volumen, para rellenos, aumentar un seno, unos glúteos, un mentón, la gente que tiene poco mentón, poner un poco de pómulos, o las células de la grasa. Esa grasa la pasamos por la Time Machine, nos dan las células. ¿Usted le duele algo? A mí me duele una cadera. Mire, pues lo puedo utilizar para eso. O ya que no le duele nada y que no necesita volumen, de mamas o de glúteos, por ejemplo, esas células podemos aplicar en la cara para rejuvenecer. Y entonces ya el paciente dice, bueno, ¿para qué las vamos a tirar? Hombre, claro. Yo les digo siempre, la grasa hoy en día es oro. Es oro porque la grasa sirve tanto para, como hemos dicho, belleza, como para mejorar la salud. O sea, los flacos estamos fastidiados en esto, ¿no? Estamos muy fastidiados. Muy bien, te has metido ahí en el paquete. Yo me meto ahí. O sea, opciones pocas, pero siempre hay, ¿no? Porque estamos diciendo, vale, el que se quiere hacer una liposucción, pero puede ocurrir que uno tiene realmente un problema en la rodilla, en la cadera y dice, quiero quitarme grasa para regenerar y quizá evitar esa cirugía. Claro. ¿Es posible aunque uno sea muy delgado? O sea, contigo tendríamos problemas. Vaya, hombre, esperemos que no me vea ahí. Pero siempre hay un poquito de grasa que entonces la tienes que sacar
pues yo qué sé, pues 5 centímetros cúbicos o 10 de cada entrepierna, un poquito en la zona de los flancos, en los trocánteros. Siempre normalmente encuentras un poquito de grasa en diferentes sitios, en gente muy delgada, para tener esos 50 cc que se necesitan, sí, para tener suficientes células para que el tratamiento luego funcione. Estabas diciendo que la grasa, y esto ya nos lo contabas en anteriores entrevistas, se utiliza, pues por ejemplo, para poner pechos, ¿no? Esto ya llevas haciéndolo años. Pero también ha habido críticas durante el tiempo que a veces esa grasa luego no se queda bien colocada, No, siempre se queda queda bien bien, colocada. Lo que ¿no? pasa, Porque hay problemas a veces, no, es un tema técnico. Lo que pasa es que hay muchas pacientes que cuando tú te vienen por un aumento mamario, sí, y tú les explicas, bueno, una vez las exploras, tenemos dos opciones, los implantes, ya sea con la técnica esta novedosa mía, sin sí, anestesia general, que se dispara la prótesis por la axila, o con la técnica clásica, dependiendo del volumen que quieras, o grasa. Si tiene grasa la paciente, le dices, la ventaja de la grasa es, jolín, pues que no tienes ninguna... Te olvidas de que llevas prótesis, porque sí, no las llevas, no se pueden no hay que hacer romper, no hay que hacer cambios, no se pueden contracturar, y encima te quedas mejor de la silueta. Entonces muchas pacientes te dicen, ya, pero yo he leído, me han dicho que la grasa se reabsorbe, que no dura todo el tiempo. sí, Y no es cierto en parte, porque parte sí se reabsorbe la que pones, normalmente un 20-30% se reabsorbe, pero la que queda, que es bastante suficiente para conseguir el resultado que quieres, es de por vida, porque ya vive ahí como si fuera un injerto, porque ya, o sea, para que la grasa viva, sí, se tiene que revascularizar. O sea, los vasitos sanguíneos que están dentro de la grasa que tú inyectas, de cada granito de grasa, tiene sus capilares ahí, se han de anastomosar, unir, sí, con los vasitos sanguíneos de la mama, ¿no? Del tejido mamario donde la inyectas. Y eso es un mecanismo que hace el cuerpo fisiológico, como cuando sacas un trozo de piel de aquí para cubrir una mano quemada que está sin piel, y eso es un injerto de piel, ¿no? sí. ¿Por qué vive? Por lo mismo, porque se revasculariza. Y una vez se revasculariza es como si hubiese nacido ahí, ya no la quita nadie. Claro, eso es una gozada. Luego si adelgazas, y si engordas, engordas. Obvio, Eso sí. evidentemente. De eso tiene que ser uno consciente, sí. Exactamente. Pero entiendo que uno lo asume, ¿no? Es que si pierdes Bueno, grasa pero del es una cuerpo vas cosa a perder natural, de ahí. exactamente. Y si luego vuelves a engordar, vuelve a engordar. Hablabas de los implantes Mia, que dedicamos un programa a eso, si Sí, recuerda usted, si lo hace vio. un año. Sí, y entonces también eras el único en ese momento que realizabas esa técnica en España. Había un tipo de prótesis, creo recordar. ¿Sigue pudiéndose poner solo ese tipo de prótesis o ya se puede poner cualquier tipo? No, ese tipo es el único que se puede poner con esa técnica. La técnica Mia al final es como una pistola, Sí, que dentro está la prótesis, esto va conectado a aire comprimido, tú disparas sí. y la prótesis desde una mínima una incisión en la maravilla. axila entra, ¿no? Vale, muy bien. Ahora, si tú quieres más volumen, porque claro, esa pistola te obliga a que el máximo volumen de prótesis es un volumen que, para entendernos y que la gente Sí. nos entienda, para ganar entre una talla y una copa y una copa y media más de volumen. Si tienes una B, pasas a una C. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Más o menos. Si quieres mucho más volumen, Tienes que recurrir tienes a la que cirugía convencional. Exactamente. Pero ¿y la forma de esas prótesis? Hay varias y uno puede elegir y dice Sí. tipo lágrimas, redondo, sí que puede elegir la Sí, forma. hay diferentes proyecciones. Con el mismo volumen hay 4 proyecciones. O sea, pongamos que la prótesis es de 190 centímetros cúbicos. Pues no es lo mismo en un diámetro X con una proyección moderada o menos diámetro con una proyección más salida. Sí. Los 190 están ahí igual, ¿no? Pero repartidos igual. En una llenas más todo el pecho, en la otra llenas un poco menos de diámetro, pero con más proyección. Dependiendo de cada caso, el cirujano explica a la paciente, yo me pondría
Sí. esta proyección, por ejemplo, una mamá que se haya quedado sin pecho. Cuidado el micrófono, Uy, que se haya quedado sin pecho. Aquí yo corrigiendo en el directo. Haces bien. Una mamá que se ha quedado sin pecho, sí. Sí, o sea, que ha habido un vaciamiento del pecho. No una caída, sino que se ha vaciado. Luego parece que esté caída, pero no lo está. El pezón está en su sitio, pero el polo superior se ha vaciado. Eso es muy típico de hecho se llama atrofia posgravídica, después del parto, y es muy típico de mujeres que han sido mamás y hayan lactado o no, se les ha vaciado el pecho. Ahí necesitas una proyección más alta para llenar todo ese polo superior que se ha quedado completamente vacío. Esta cirugía, que es una maravilla, porque es que en cuestión de minutos uno tiene más pecho y puede hacer vida normal, me decías, ¿no? Hay Sí. pacientes que ya cogen el AVE, el tren, Sí, se vuelven el a su mismo casa, día, el sí. coche. También me vienen de toda España, incluso del extranjero, porque hay muchos países que esa técnica todavía no existe, y vienen y se van, o sea, es un fast recovery, o sea, es una recuperación ultra rápida, porque en el fondo estás preservando todos los tejidos, o sea, Sí. tú no coges ni el bisturí ni la tijera dentro de la mama, no estás creando ninguna alteración de los tejidos de la mama, simplemente estás albergando desde la axila una prótesis que va justo en el centro, pero todo el tejido de la mama queda adherido al tórax, con lo cual además sirve de colchón y es muy difícil tocar la prótesis, por lo tanto el aspecto es súper natural. ¿Se podría ajustar también a las que tienen una descompensación de mama porque Sí. han estado dando de pecho más con uno que con otro? ¿Sí? Sí. O sea, que poniendo una más Sí, grande en uno y o otra aunque en no hayan sido mamás, pues que tengan un pecho mayor que el otro, tú pones más volumen en el pecho más pequeño. Bueno, vamos con otras cosas que también son muy interesantes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ojeras, párpados. Creo que son La cirugías mirada. que ahora hace mucha gente, ¿no? La mirada, ¿cómo puede cambiar la mirada? ¿Nos puede rejuvenecer mucho? Buah, Hacernos sentir la mejor. mirada es menos cara de lo más cansados. importante dentro de una cara, porque realmente es donde te mira la gente, ¿no? Tú miras a los ojos, ¿no? Sí, total. Y a veces cuando brindas, ¿no? Yo al menos al que no te mira a los ojos, espera, mírame. hemos de mirar a los ojos. Y entonces ¿no? ahí vemos esa caída de párpados, esas arrugas No lo hago bajo por el eso, ojo. pero me refiero que al final el contacto de las personas, hoy leía viniendo para acá una noticia de que la felicidad está en el aspecto social que tenga cada uno, los amigos, el entorno, el tiempo que pasa socializando de calidad. Porque Sí. claro, hay veces que socializas y solo te llenas de problemas. Sí, no, bueno, entonces eso hay mejor correr, ¿no? de calidad, pero dentro de esa socialización la mirada es lo más importante. ¿Ha evolucionado la técnica? ¿Ha habido alguna mejoría que hace que todavía sea más fácil la intervención tanto de párpados como de ojeras y que no se note nada? Tengo que Sí. decir que vi hace poco una persona que justamente se ha hecho las dos y teniendo casi 50 aparenta 20 y pico de mirada, se lo digo a usted. Yo me quedé impactada. Sí, sí, porque hay tres aspectos normalmente en una mirada, ¿vale? Uno es el párpado superior, que puede haber un exceso de piel y que solo sacar ese exceso de piel, claro, la mirada cambia mucho porque ya no tienes esas dos cortinas de piel que te hacen el ojo caído hacia los lados, ¿no? Sino que ya limpias toda esa zona y ya solo con eso ya ganas muchísimo. En el párpado inferior están las bolsas, que en el 90% de los casos se pueden sacar desde dentro para no dejar ninguna cicatriz y que quede el ojo igual de almendrado y bonito. El otro 10% lo haces desde fuera porque significa que sobra mucha piel y entonces para sacarla tienes que hacerlo desde fuera. ¿Y cómo se hace desde fuera para que Bueno, no quede pues, cicatriz luego? Queda, pero no se ve, queda debajo de las pestañas. Y entonces se pueden quitar también las arrugas que se van formando con la edad. Una cosa es la piel en exceso, pero si hay un poco de arrugas, no hace falta hacer el corte vía clásica debajo de las pestañas, sino que lo puedes hacer sin cicatriz por dentro y le pasas un poco de láser para planchar.
esa zona para y queda mejorar. Natural. Claro. O sea, no te das cuenta de nada. No, porque el láser lo que hace es simplemente que esa arruga fina, no el pliegue, si hay pliegue de exceso de piel, lo tienes que sacar, pero si solo hay arruga fina, le pasas, una vez has acabado la cirugía de sacar las bolsas, un poquito de láser para que salga una piel nueva libre de esa arruga fina. Yo es que el caso que decía, que era paciente tuya, era de bolsas, no de las arrugas. Por eso digo, las arrugas si uno se las quita tampoco se va a notar. Tampoco. Las arrugas se pueden sacar o bien con Botox o con toxina botulínica para que las arrugas grandes del orbicular que se hacen al gesticular se modulen, o bien con láser, como decíamos. Pero luego hay otro punto muy importante que la gente no le echa cuenta y que es trascendental, porque es el primer signo de envejecimiento que tiene una cara, es que justo aquí, en este triángulo de aquí, como un poco más abajo de donde están las bolsas, si las hay, en esta zona de aquí, se pierde grasa. Y entonces queda una falta de soporte que hace que parezca que el surco nasogeniano se acentúe y que el pómulo se aplane. Entonces, yo casi en el 90% de los pacientes, a no ser que sean muy jóvenes, siempre les inyecto un poquito de grasa, lo que decíamos antes, la grasa sirve para muchas cosas, un poquito de grasa suya, se la inyecto con una agujita en esta zona de aquí. Esto hace que coja volumen la zona de submalar, que se llama, y eso hace que el pómulo parezca se recoloca que sea, de alguna manera. Claro, que sea mucho más, mucho mejor posicionado. Y eso hace que sin tocar esto, el surco nasogeniano, parezca que haya mucho menos. O sea, sigue habiendo lo mismo, pero visualmente nos da otro efecto. Claro, ¿no? claro, porque estás rellenando la zona superior que hace que no haya un doble surco, ¿no? Este más el de aquí. Al llenar aquí, hace que este se vea de forma natural. Cuántas cosas para mejorar. Hablábamos antes de los lifting, los estábamos mencionando, y ya que decimos esto me viene. ¿Cuándo es necesario un lifting? Porque ahora hay algunos, por ejemplo, se me ocurre Demi Moore, ¿no? Es que es otro ser humano, es otra mujer, está guapísima. Lindsay Lohan, ¿no? Que estaba llena de rellenos, se los ha quitado y cada se ha hecho un vez más lifting, hacemos lifting que tiene dos finalidades. Una, sacar rellenos, y otra, hacer el lifting. ¿Y van unidos, entiendo? Van unidos porque cuando hay mucho granuloma es acúmulo de producto puesto años atrás, hay muchas veces que está por toda la cara, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? No hay forma de sacar, la única forma de sacarlo es hacer un lifting, que haces el acceso, despegas, llegas a todo el campo, limpias lo que tengas que limpiar y después recolocas todos los tejidos para que estén en su sitio y hacer el lifting facial. Porque claro, un lifting con esos rellenos podría ser un despropósito, entiendo, ¿no? Bueno, es que los rellenos lo que hacen son bultos. Entonces, cuando hay mucho bulto, quedarían pues colocados. El paciente no le gusta. Oiga, es que yo no me gusta esto. La única forma, una cosa es que haya un bulto. Puedes intentar, depende de dónde esté, tener un acceso directo para eso y ya está. Y otra es que haya lo que llamamos granulomas panfaciales por toda la cara. Entonces, la única forma es hacer un lifting para tener un acceso directo a todos ellos. ¿Eso es difícil de hacer? ¿Tiene riesgo? Sí, bueno, difícil es, pero bueno, un cirujano experimentado pues lo sabe hacer, ¿no? Bueno, vamos ahora, porque hablábamos al principio de medicina regenerativa, ¿no? Porque todo lo que estábamos abordando con Time Machine es medicina regenerativa. Pero a mí me gustaría abordar contigo, que también lo hemos hecho otras veces, los suplementos. ¿Hay manera también de regenerar el organismo tomando determinadas medicaciones? Y si es así, ¿cuáles? Pues sí, es una muy buena pregunta, porque yo creo que hemos llegado a la generación, cuando yo hablo generaciones, la gente que ahora tiene 20 y pico de años, ¿no? Es la primera generación que ha tenido la humanidad que se ha preocupado por su cuerpo.
O sea, nosotros no nos hemos preocupado por nuestro cuerpo. Es verdad, cuando teníamos 20 años, eso no era te como que ni te lo preocupabas, planteabas. pero ¿no? ni te lo planteabas, te creías Ni 20 que, ni 30. Ni 20, ni 30, ni 40. Cuando ya te empezaba a doler algo es cuando o ya no puedes acceder a hacer las cosas que hacías, hombre, pues tal, pues. Y las típicas frases, bueno, pues sí, a partir de cierta edad, si no te duele una cosa, te duele otra, ¿no? Sí. Lo tomas como normal. La generación de la gente que ahora tiene 20 y pico, que no sé si cómo se llama, tendrá algún, no sé si es la Z o la W, pero esa generación piensa en su cuerpo y quiere cuidarlo desde los 20 y pico años porque sabe que van a morir con ese cuerpo. Y para cuidarlo, también es verdad que tienes que tener herramientas. En nuestra época, cuando teníamos 20 y pico, tú eres de una generación más joven que yo, pero no había, y la mía tampoco. No había nada más que comer bien, hacer deporte y dormir bien, que sigue estando y que es la base. Pero hoy en día, con la medicina regenerativa y con la medicina preventiva o anti-aging, podemos estudiar de una forma global y cada vez más certera y con más datos y tener un tratamiento de suplementación a medida dependiendo de cómo esté cada persona, de la edad y de cómo esté según los datos bioquímicos de los análisis, ¿no? Una de las cosas que no se trataba entonces es la inflamación crónica, sí, ¿no? Hoy en día con el SUPAR, una técnica también que podemos saber qué grado de inflamación crónica tiene cada cuerpo, cada organismo, ¿no? Y cuando hablamos de inflamación, que me gustaría matizarlo, para quien nos esté viendo, que a lo mejor no sabe, no hablamos de que uno se note inflamado el estómago, que también, sino la inflamación interna, la que ni siquiera notamos, ¿no? Exacto, la silente, la silente, porque si tú te das un golpe, esto es una inflamación aguda, te duele, sí, y luego te pones hielo y te desaparece. Esta no duele, de hecho no da ninguna señal de alarma, por lo tanto hay que ir a buscarla, hay que saber cómo tienes tú, qué grado de inflamación crónica tienes, porque sí se sabe, y eso se sabe desde hace tiempo, que es una de las causas que genera enfermedad a largo plazo y la muerte, la inflamación crónica. Y hay tratamientos, tanto la cámara hiperbárica, ¿sí?, por ejemplo, es útil, como vía suplementación para y alimentación, pero controlar qué tipo de alimentación también te puede afectar más o menos, y con todo eso, más la metilación, más todo lo que es el estudio de los datos de metales, de vitaminas, de oligoelementos, de metales tóxicos, etcétera, tú puedes hacer un plan para una persona para, como si dijéramos, que fisiológicamente por dentro esté lo más sana posible para evitar enfermedades, para que se sienta mejor, para que tenga más energía y incluso más líbido y así retrasar el envejecimiento, ir retrasándolo. Luego, cuando ya aparece el envejecimiento, y no hablo del estético, ¿no?, sino de los órganos y tejidos, pues está la medicina regenerativa, que hoy en día tenemos todas estas células y todos estos tratamientos que hemos hablado, pero que cada vez más aparecerán mecanismos para tratar ya no solo estéticamente la piel, sino los órganos y tejidos envejecidos. Tú estabas diciendo, la libido también puede ayudar, ¿no?, a recuperarla, porque es cuando tenemos metales pesados, en fin, inflamación, todo es un desastre, un caos en nuestro cuerpo. Hay gente que recurre a los PELs ahora, ¿no? Esos son ¿Estás hormonas. a favor? ¿No? ¿Tiene problemas? ¿Puede causar algún tipo de riesgo? No, o sea, tiene que estar como todo, es una cosa más dentro. Yo siempre digo que esto es como la cabina de un avión, ¿no? El piloto, tú ves que tiene un montón de lucecitas y de interruptores ahí en el techo, ¿no? Y todos tienen que estar en la posición que tienen que estar.
no solo las hormonas, es todo, porque somos muy complejos fisiológicamente el ser humano. Claro, aquí entra una cosa que has dicho así de pasada, que has dicho a medida, cuando hablábamos de los suplementos, ¿no? O sea, uno tiene que hacerse unas analíticas, pasar por un control médico y que te diga, tienes que tomar vitamina C, D, B, ubiquinol, lo que quiera que sea, ¿no? Sí. Porque a lo mejor no lo necesitas. Sí, o al revés, o lo tienes en exceso. Que puede ocasionar también problemas, Claro. entiendo. ¿Hay algún... Y aquí el tema es que hay pocos especialistas buenos en anti-aging y en medicina regenerativa, porque son especialidades que se tienen que autoformar los especialistas, porque no hay una especialidad cuando acabas medicina que es, oye, voy a estudiar anti-aging o voy a ser especialista. Ahora ya cada vez más, como también estas especializaciones tienen más herramientas científicamente probadas para tratar a la gente y para ir consolidando la especialidad, aparecen esas especialidades. Pero hay pocos profesionales bien formados y por lo tanto la gente tampoco sabe dónde ir a la hora de... Bueno, tú llevas muchos años. Comenzaste con esto cuando ni se sabía qué era, ¿no? Cuando nadie pensábamos en eso, tú arrancaste. Sí, y por una confusión, porque... ¿Cómo por una confusión? Sí, por una confusión, porque yo soy cirujano plástico, yo me dedico a operar, no a hacer medicina regenerativa, pero al tener una clínica grande, pues tienes todas las unidades, ¿no? Y aunque no las hagas tú, las creas, ¿no? Y yo estaba en un congreso en Nueva York de cirugía plástica, fui al baño y cuando volví me equivoqué de sala y me metí en una que estaban empezando a hablar de lo que era el anti-aging. Bendito error, ¿no? Bendito error. O sea, tú de repente te metes en la clase que no es y empiezas a oír hablar de algo totalmente novedoso. Me fascinó tanto que al día siguiente que me volví a España, cancelé el vuelo, me fui a New Jersey y me quedé una semana con los Popes de aquel entonces. Jan Papa se llamaba el primer libro que sacó, el primer profesional que sacó un libro anti-aging. Y ahí me quedé y ahí creé la unidad en la clínica de Barcelona y mandábamos la sangre a Pittsburgh. Wow. Imagínate, porque no había laboratorios todavía que... Exactamente, no conseguí que se hicieran aquí hasta pasados unos años. Fíjate, ¿no? Pero ¿y no conseguiste un laboratorio que hablando con él pudiese hacer esas pruebas en concreto? No, porque los kits eran carísimos y se necesitaban pues como mínimo 20 o 30 pacientes a la vez. Y había uno. Y yo tenía uno o dos. Y me decían, esto es inviable. Entonces la enviaba a Pittsburgh. Luego pues consiguieron pues apostar, conseguí un laboratorio que apostó porque veía que iba a ser el futuro y ya se pudo empezar a hacerlo aquí y ahora ya todos los laboratorios lo hacen. Oye, así de forma muy rápida, ¿qué tendría que hacer uno para tener una rutina muy saludable y notar una mejoría en su salud? O sea, hay, por ejemplo, algo que pueda tomar, ya no te diría vitamina C en forma de pastilla, que a lo mejor dices que sí, puedes sustituirlo un zumo de naranja, por ejemplo, decir, cada mañana tómate un zumo de limón o de naranja. Mi nutricionista dice que esto es el mayor error, ¿sí? Porque el zumo de naranja es como ácido, 8 naranjas, ¿no? Sí. O 4, no lo sé. Claro, tú no te comerías 4 naranjas, ¿no? Un chute de azúcar para el un cuerpo. Chute de azúcar, exactamente. Eso es. Que luego tiene como consecuencia también... Bueno, el azúcar... con el tiempo, diabetes, ¿no? El azúcar es uno de los enemigos de la salud, ¿no? Bueno, a ver, pues esos... O el máximo enemigo. ¿Esos 4 o 5 consejos básicos para tener una mejoría? Lo ideal, como he dicho, es ponerse en manos de un profesional que te estudie analítica sanguínea, de orina, etcétera, y una anamnesis y un programa bien hecho. Pero 4 tips para antes de empezar. Sí. ¿No? Para el ansioso que diga, no aguanto, ya, bueno, pero quiero ya. Que hay lista de espera con el médico, que quiero tener 4 tips. Bueno, yo mis 4 tips que no me salto es deporte. Sí. ¿Vale? Que tiene que ser un deporte adecuado a cada persona, pues, según su movilidad, según su edad, etcétera, pero que tenga algo de cardio y algo de fuerza. Yo hago
ayuno intermitente. O sea, tú estás a favor del ayuno, eres de los que sí. Sí. Porque es que luego en esto no todos os ponéis de acuerdo. Bueno, tú me has preguntado a mí. Sí, sí, yo yo te lo que dejo. yo hago, yo lo hago. Yo hago 8-16, o sea, 8 horas donde puedo comer y 16 donde no como. Lo ideal es saltarse la cena. Yo me salto el desayuno porque a mí me gusta cenar. Y entonces hay una frase muy buena que es: lo óptimo es enemigo de lo bueno. O sea, Sí, sí. si para que sea óptimo no lo vas a hacer, más Mejor vale hacer quedarse en el medio camino. en el medio camino, ¿no? Y después ser feliz. ¿Y eso cómo se hace? Pero bueno, esto te va a decir el que lo esté viendo, y te lo digo yo, que estoy aquí, no te pueden hablar, te lo digo yo. Pero esto es difícil de controlar, ¿eh? No, no es tan difícil. O sea, a veces a uno le vienen cosas de fuera que dice, con lo contento Sí, que yo estaba. exactamente, sí. Y hay cosas que son, hay casos que son, que me dirán, oiga, váyase por ahí, porque si tienes una desgracia Sí. de estas imposibles de superar, pero al final tienes que olvidarte de lo malo lo antes posible y, que eso es un ejercicio muy bueno, recordar lo bueno cada noche. O sea, cada noche antes de dormir, recuerda algo bueno que te haya pasado ese día, o hace un mes, o hace años, pero algo que te estimule celularmente a hacer una sonrisa. Es poderosísimo eso, poderosísimo. De hecho, está demostrado científicamente que cuando nosotros Yo no sonreímos, sé si generamos... científicamente, Sí, pero sí. seguro que Sí. estamos generando endorfinas y Sí. celularmente algo pasa. Es que ocurre justo eso. Por eso dicen que la sonrisa cura, ¿no? O sea, hay que relativizar y pensar en cosas buenas para sonreír. Ya para terminar, me gustaría hablar de los rellenos, que los has mencionado antes, ¿no? Y decías, termino quitando rellenos para poder hacer ese lifting. O sea, si dices termino quitando, entonces entiendo que mejor no ponerse unos rellenos, ¿no? O se Yo pueden soy poner. bastante antirrelleno, bastante antirrelleno. Lo que pasa es que de poner algún relleno, pues que sea hialurónico y que sea en dosis justas y no de forma global. O sea, he estado buscando estos Radies, bueno, hay varios, ¿no? Eso sí que no lo recomiendas. No, ¿O es lo no mismo es que no con lo otro recomiende, nombre? no es lo que... No, o sea, estos son nombres comerciales, pero bueno, tú puedes hacer rellenos de hidroxiapatita, puedes hacer rellenos de hialurónico, puedes hacer bioestimuladores del colágeno, o sea, tienes el médico estético tiene una gama de tratamientos, puedes poner grasa también, que no es un relleno, pero propio. Pues hemos visto, ¿no? que era bueno, es óptimo. Es bueno si es en las mamas, en el glúteo, etc. Si es en la cara, es bueno, pero a las dosis justas, porque no olvidemos que las personas envejecen y también cambian de peso. Entonces, si tú pones 1, 2 o 3 centímetros cúbicos aquí, pues estás tranquilo de que ese resultado va a ser bueno siempre. Pero si de repente, como yo he visto casos, que se han puesto hasta 60 centímetros cúbicos en cada hemifase, ¿no? O sea, casi 100 centímetros cúbicos en una cara, si esa persona al cabo de los años engorda, está llena de bultos, porque... Wow. O sea, cuando vemos bultos porque es por la eso, grasa... o cuando adelgaza mucho también y de repente, claro, ha perdido grasa, pero si se había puesto mucho, a lo mejor... O sea, es por eso. Eso se ve poco porque muy poca gente se pone tanta grasa en la cara, pero... y menos ahora que se sabe, ¿no? Pero yo he visto pacientes antiguos que les habían puesto mucho y que con los años han engordado y te vienen a la consulta diciendo, yo me puse grasa, pero mucha, me pusieron aquí, 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 y después he engordado y me ha quedado pez globo, ¿no? Con los rellenos de hialurónico, etcétera, puede pasar porque aunque parezca que el hialurónico con los meses se va, que es verdad. Pero no del todo, ¿no? No del todo. Antes se decía que sí, ahora se dice que no. Hay muchas informaciones. O sea, tú no estás a favor, prefieres no ponerlos. No, yo
no he dicho esto. Yo he dicho que Bueno, vamos a estoy a matizar. favor de hacer las cosas bien. Sí. Todo tiene su indicación, su caso y su volumen y su zona para inyectar, ¿no? Pero que hay que saber qué pueden dar esos problemas según el volumen que se ponga. Pues muchísimas gracias, Jorge, por poner luz. Bueno, podríamos seguir y seguir, pero si ya quiere usted más, entonces lo que tiene que hacer es llamarle e ir a su consulta, porque como ve, las posibilidades para mejorar la salud, rejuvenecer, son infinitas. Me voy a quedar con eso que has dicho de relativizar y sonreír, ¿no? Sobre todo con el sonreír al final del día. Sí, porque, y siempre es un término que yo acuñé, ¿no? La belleza dinámica. La belleza dinámica significa que una cosa es la belleza estática, de que yo te puedo hacer una nariz muy bonita y ha mejorado la cara de esa paciente, pero yo siempre les digo, tú puedes tener un 20% más de belleza, te operes o no, y depende solo de ti, que es tu actitud. Sí, de la alegría que tengas, ¿no? De la alegría, de cómo sonrías, de que puedas tocar un brazo a una persona que se sienta más, o sea, le estás dando un placer, ¿no? O sea, si a ti te tocan aquí o aquí o aquí, hay un contacto físico que es bueno porque estás demostrando una actitud de alegría ante la vida. Sí, porque si uno es muy guapo... y todo lo transmites al final, sí, ¿no? Pues si uno es una auténtica belleza, pero luego es como un cubito de hielo, ¿no? Claro. No te dan tantas ganas de Siempre digo que relacionarte igual con esa estás persona. cenando con un grupo de amigos o de gente que no conoces y tienes una chica guapísima que no habla en toda la noche y tú acabas hablando en los postres con la que no es guapa, pero y que te termina pareciendo más guapa, ¿no? Y que te termina pareciendo mucho más guapa y menos guapa es la que al principio te ha parecido guapa, ¿no? Vamos, que la belleza también pone la uno de su belleza cosecha. dinámica, porque es dinámica, es cómo te mueves, cómo sonríes, cómo miras, ¿no? Pues nada, a sonreír, a mirar y luego a cuidarnos. Hay medicina regenerativa, así que podemos hacer mucho. Nos lo ha explicado Jorge Planas, pionero en nuestro país en eso y en más cosas. Time Machine, ya lo sabe usted, así que si le interesa, pues el número 1. Muchas gracias, Jorge. A ti, María. Un placer. Nos vemos la semana que viene, de nuevo, aquí en El Foco, con otro protagonista muy interesante, se lo prometo. Hasta entonces.